Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. A los suscriptores antiguos y nuevos por igual son muy bienvenidos. Si estás viendo esto en BitChute, Rumble o Brighteon, asegúrate de suscribirte. El botón de suscripción suele estar debajo de cada video en estos canales porque tienen una forma un poco diferente de hacer las cosas comparado con YouTube. Así que la interfaz es diferente. Pero el beneficio de esto es que cada vez que haya profecías que puedan ser problemáticas para YouTube, las subiré a BitChute, Rumble y Brighteon. Y es allí donde esos videos estarán exclusivamente. Así que es bueno estar suscrito por si acaso hago un nuevo video y lo pongo allí en vez de ponerlo en YouTube. Si estás en YouTube y no estás suscrito, eres bienvenido a suscribirte. Suscribirse te da acceso a la página de la comunidad de La Voz del Maestro. En la página de la comunidad es donde yo normalmente publico cosas que encuentro en mi día a día, cosas que apuntan al cumplimiento de las palabras del Señor. También publico enseñanzas allí de vez en cuando, porque la página de la comunidad es como mi lugar que el Señor me ha dado, donde puedo compartir diferentes observaciones y simplemente compartir cosas que edifiquen y fortalezcan a su pueblo. Así que solo puedes ver eso si estás suscrito. Así que si quieres puedes suscribirte y luego para ver la página de la comunidad solo tienes que ir al panel principal y en el panel principal dice inicio, dice videos, dice canales, dice acerca de y también dice comunidad. Y luego cuando haces clic allí podrás ver lo que yo comparta de vez en cuando. Como hoy en mi página de comunidad simplemente estaba compartiendo esto donde la gente había visto esta nube de arcoíris intenso en el cielo. Y la estaban llamando una nube bufanda de arcoíris. Pero si lo miras bien, puedes ver que esto no tiene nada que ver con fenómenos meteorológicos naturales reales, así que puedes ir y revisar eso en la página de la comunidad. ¿Y qué más hay? Gracias a aquellos que apoyan el canal, realmente los aprecio. Puedes encontrar toda la información sobre La Voz del Maestro, siempre bajo la descripción desplegable. La caja de descripción desplegable está justo debajo del vídeo, debajo del nombre del canal. Hay un pequeño botón que apunta hacia abajo, dice más. Si haces clic allí, puedes ver todo lo relacionado con el canal. Y sin más preámbulo, vamos a la palabra profética de hoy. El título de la profecía de hoy es algo que el Señor estaba repitiendo muy fuertemente justo mientras yo terminaba un poco de trabajo ahora mismo. Y el título de esta profecía es Un hombre no es una mujer. Repito el título de la profecía de hoy. Un hombre no es una mujer. Y recibí esta profecía el 24 de febrero del 2022. Pero solo la publiqué muy recientemente el 10 de agosto del 2022. Así que la imagen, si puedes verla, es de lo que parece lo que aparenta ser un hombre embarazado. Pero esto era un anuncio de parodia de una compañía alemana de cerveza. Y la compañía alemana de cerveza pensó que sería interesante reunir a un par de hombres jóvenes, viejos y lo que sea, y hacer que acariciaran panzas de cerveza exageradas como si fueran panzas de embarazo. Así que todos sabemos cómo las mujeres cuando se embarazan se hacen estas sesiones de fotos de aquí está mi panza y cosas así. Así que esta compañía de cerveza pensó que sería gracioso. ¿Por qué no reunimos a un par de chicos y simplemente mejoramos digitalmente su panza natural de cerveza y luego los hacemos sentar y cubrirse los pechos y ser tiernos y dulces de la forma en que las mujeres lo hacen cuando están embarazadas? Pero cuando estaba buscando una imagen de portada para esta profecía, esta imagen me llamó la atención y el Señor me dijo, toma esta. Y a medida que avancemos en esta profecía llegarás a entender por qué la escritura principal es esta. ¿No recuerdan que cuando todavía estaba con ustedes les decía estas cosas? Y ahora saben lo que lo detiene, para que Él sea revelado a su debido tiempo. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, y la iniquidad básicamente se refiere a aquellos que no quieren adherirse a la palabra de Dios, no quieren vivir de acuerdo a los justos requerimientos de Dios en la tierra. Y como resultado de esto, esta profecía va a ser una de las primeras perspectivas que voy a estar abordando en las próximas semanas. Esta profecía es una de las primeras miradas a cuán gráficamente nuestro mundo va a cambiar. Así que una de las cosas que siempre les digo a los suscriptores es que cuando vienen a este canal será bueno que tengan un enfoque mesurado hacia esta información. ¿Qué quiero decir con un enfoque mesurado? Si vas a tener una presión sanguínea de 700/50 cada vez que vienes a La Voz del Maestro o cada vez que ves una notificación, puedo decirte que esto no es bueno para ti.
Siempre le digo a la gente que no se den un atracón de estos videos. En realidad es mejor para ti ir al blog themastersvoice.com y leer estas profecías, porque leerlas te pondrá en el estado mental donde podrás escuchar y entender el corazón del Señor respecto a estos mensajes. Ninguna reacción que puedas tener jamás va a cambiar estas profecías. No importa si te enojas cuando las oyes, si te aterras cuando las oyes, si te sientes sin esperanza cuando las oyes. Estas profecías están escritas en piedra por Dios mismo. Yo solo estoy trabajando a través de ellas tan rápido como puedo porque Dios es un Dios muy justo y equitativo. No se le llama un Dios de justicia por nada. Y por lo tanto, como la encarnación de la justicia, Dios sabe que no puede juzgar a los Estados Unidos y no puede juzgar a ninguna otra nación hasta ella menos que sepan las razones de su juicio. Por eso es que este canal existe. Este canal está trayendo el juicio del Señor Jesucristo. Así que si vienes aquí y dices, no escucho el amor en tus mensajes, y no escucho el consuelo en tus mensajes, eso es porque este no es uno de los canales de profecías falsas a los que estás acostumbrado. No sé quién le ha enseñado a la Iglesia moderna que cuando Dios está en el proceso de juicio, le debe consuelo a alguien. El Señor recientemente me dio un mensaje sobre eso, y ese mensaje se llama, te daré tu vida como botín. Cuando escuchas algo así, una persona te está diciendo, lo voy a quemar todo. Pero si sucede que cuando todo esté quemado y te miras a ti mismo y no te has incendiado, adivina qué, eso es el amor. Esa es la comodidad. Dios no nos debe darnos dulzura cuando Él está en el proceso de juzgar y condenar a los Estados Unidos especialmente, pero también a cualquier otro país que sea culpable de sus pecados similares. Él no le debe a nadie consentirlo. La única cosa que permanecerá verdadera en medio del juicio es que las promesas del Señor no fallan, y llegaré a eso al final de la profecía. Así que estos sueños y mensajes y profecías que tengo son para el juicio de los tiempos finales de los Estados Unidos. Primero y ante todo, esa es la punta de lanza cuando se trata de mi llamado, pero también es para despertar a la iglesia dormida del Señor Jesucristo. Es para sonar la alarma en la tierra. Ese es el mandato de Ezequiel capítulo 33, hijo de hombre. Cuando el pueblo pone a un centinela entre ellos para vigilar la espada que viene, y ese centinela habla, pero el pueblo se burla y no presta atención. Y la espada viene entre ellos y se los lleva. Su sangre será sobre ellos. Pero si el atalaya no da la alarma y la espada viene y se los lleva en su pecado, su sangre será requerida del atalaya. Y he estado diciendo todo el tiempo que estoy aquí, que la sangre de nadie será requerida de mí. Si alguien pierde su vida en medio del pecado, vas a la oscuridad sabiendo que es tu propia elección, que elegiste no separarte. Elegiste no luchar en contra. Elegiste no, como dijo el apóstol Pablo, resistir contra el pecado hasta derramar sangre. Solo Jesús hizo eso. Él resistió todo pecado en esta tierra hasta que su sangre fue derramada como el pago perfecto por el pecado. Por todos nosotros sin pecado, Él vivió sin pecado. Él murió. Nosotros no somos sin pecado, pero un sacrificio sin pecado ha sido hecho por nosotros. Y básicamente el apóstol Pablo estaba diciendo cómo es que alguien ha pagado tu costo y aún viviendo bajo esa sombrilla de provisión. No puedes mantenerte lejos del pecado. No puedes luchar contra el pecado y resistir el pecado incluso hasta el punto de derramar sangre. Esa profecía o esa palabra bíblica particular incluso lleva un matiz del futuro. ¿Qué futuro es ese? Entraremos en un futuro cuando el anticristo estará allí. El sistema de la bestia estará allí. Y los cristianos serán probados. Los cristianos serán puestos a prueba. Los cristianos tendrán a estos policías vestidos de negro de los que siempre hablo viniendo a sus casas, y nos preguntarán a punta de pistola, a punta de cuchillo o a punta de guillotina, ¿quién es Cristo? Y la pregunta permanecerá, ¿has resistido al pecado? ¿Cuál será el pecado en esos días? El pecado en esos días será la apostasía total. El pecado en esos días será negar a Jesús para salvar tu vida. Si no puedes resistir los pequeños pecados cotidianos de hoy, ¿piensas que podrás estar de pie delante de esos soldados híbridos, parados allí con su cara de lobo y cuerpo humano, preguntando ¿quién es Jesús? ¿Es Jesús el Señor? La gente va a decir por supuesto que no. Él fue un gurú espiritual, pero no es Señor y ciertamente no es Dios. La gente hará todo tipo de cosas para salvar su pellejo. Y es por eso que Dios está enviando estos mensajes para preparar a la iglesia. La iglesia no está lista. La iglesia ni siquiera puede creer que comparte la tierra con criaturas de otros mundos. Y estas son algunas de las cosas que están en las enseñanzas que están en la voz del Maestro. Justo aquí hay un déficit visible de fe en la iglesia.
Hay un déficit visible de la verdadera palabra siendo enseñada a los cristianos honestamente y sin disculpas. Es muy difícil encontrar la verdadera palabra de Dios, saliendo sin que el pastor tenga que suavizarla y cortar grandes porciones de ella. Porque de lo contrario la iglesia se inquietará y la iglesia sentirá, oh, esto es demasiado duro y el pastor es demasiado crítico y este ministerio no tiene amor y no voy a volver. No hay amor como un requisito previo en los tiempos finales. Los tiempos finales van a ser la mayor expresión de verdad cruda, verdad dura que muchos de nosotros jamás hemos experimentado. Tenemos una iglesia que sigue a un Dios sobrenatural que no cree en lo sobrenatural. La gente no cree en milagros y la gente no cree en demonios y diablos y el diablo mismo. ¿Cómo puede existir esta incredulidad y creencia en la misma persona que se llama cristiana? Aún sigue siendo un misterio para mí porque Jesús firmemente tenía conocimiento del diablo. Si no, no hubiera dicho cosas como en la Biblia, no hubiera dicho que el ladrón viene solo para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida. Así que aquí está el Señor contrastándose a sí mismo con quién. La persona que Pedro llamó su adversario, el diablo, el león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Este león errante tiene autoridad sobre algún lugar, el lugar llamado infierno en el que la gente no cree. En otro lugar dice Apocalipsis 12:11, así que fue echado fuera aquel gran dragón. Aquella serpiente antigua llamada el diablo y Satanás que engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Cómo es que el conocimiento de los ángeles caídos es algo tan bien conocido? Es un tema de moda entre los jugadores y los jóvenes porque los videojuegos que ellos ven y las películas que ellos ven y las novelas románticas que están dirigidas a las jóvenes, diciéndoles que sería realmente agradable tener un novio como Edward Cullen de la serie Crepúsculo o el Chico Lobo de la serie Crepúsculo. ¿Y no sería interesante tener un hombre en tu vida que brille a la luz del día y que tenga alas en la espalda? Cosas así. La gente fuera de la iglesia está devorando estas cosas y sus mentes están siendo preparadas para aceptarlo. Pero dentro de la iglesia, la verdad más básica y cruda, la verdad pura que se nos ha dado, como en Génesis 6, que ángeles caídos vinieron a aparearse con mujeres, la gente todavía insiste, no son ángeles caídos. En realidad, fueron los hijos de Seth quienes se unieron con chicas malas y formaron una línea alterna. Iglesia, tenemos que unirnos. Tenemos que hacerlo mejor que esto. Tenemos que dejar de continuar en estas doctrinas llenas de error y entrar en el conocimiento de la verdad. Y así que aquí está el sueño que el Señor me dio. Es uno de esos sueños que simplemente lo tomas tal como es. Lo tomas tal como es. Estoy tan acostumbrada a ver estas cosas que no publico cada vez que veo. Así que soñé que yo estaba en el futuro. Y este futuro del que estoy hablando, he visto múltiples futuros. Y no estoy hablando de múltiples dimensiones paralelas. Esto es algo curioso que he observado. He visto que el futuro será absolutamente horrible. Solo será que nada funcionará. No habrá luces, no habrá agua, no habrá servicios de saneamiento, no habrá gobierno, no habrá liderazgo, no habrá ley ni orden. La policía puede estar allí en los márgenes al principio, pero no estarán haciendo nada. La policía, de hecho, será una pandilla por sí misma. La policía no estará sirviendo y definitivamente no estará protegiendo, porque los criminales del futuro van a ser de un nivel que no hemos visto antes. Solo lo vemos en las películas donde Wyatt Earp y los demás vemos lo que solían hacer o vemos cómo los ladrones de bancos conducen su auto dentro de un banco. Pero el Señor me ha dado esa visión de que en el futuro los criminales serán tan atrevidos que estarán portando estos diferentes tipos de armas y se enfrentarán a la policía abiertamente en la tarde por cosas que están haciendo, atracos a bancos que están llevando a cabo. Y la policía no será nada como ahora porque son grandes y valientes. Pero cuando este tipo de iniquidad, como dijo el Señor al principio, en este mensaje, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, cuando este tipo de iniquidad empiece a avanzar, ese futuro que he visto es muy aterrador. ¿Por qué es aterrador? Porque la mayoría de nosotros dependemos de al menos alguna forma sólida de gobierno. Sabemos que hay policía, sabemos que hay ejército, sabemos que hay escuelas y hospitales y otros sistemas en los que al menos podemos intentar depender en cualquier país donde vivas. Pero en el futuro no será así. Va a ser cada uno por sí mismo. También he visto futuros que son extremadamente distópicos, pero extremadamente ordenados. Todo está automatizado, todo es tan limpio, todo está lleno de tecnología de ángeles caídos. Hay tanta inteligencia artificial. La inteligencia artificial controla ese futuro, y la gente siempre me pregunta, bueno, ¿cómo va a ser? ¿Cuál viene primero? No puedo decir cuál viene primero.
Y no puedo decir que estos son futuros alternativos donde uno va a suceder. Todos van a suceder en sincronía. Y hay algo que sé, que se puede confiar en Dios para llevar a cumplimiento su palabra, según su línea de tiempo y de la manera que Él dice. Así que yo estaba en el futuro horrible al que llamo el futuro de Mad Max, el que tiene personas caminando alrededor que tienen aros por todo el ojo y cosas así. Aquellos en los que se perforan la mejilla de lado a lado y dividen sus rostros en varios colores de tatuajes hasta que parecen un gráfico circular, y su cabello es todo de diferentes tipos de expresiones en este futuro. Hay cosas básicas como casas, hay cosas básicas como carros, pero es tan extraño porque las personas que andan por ahí no siempre son completamente humanas. Habrá mucho transhumanismo en el futuro, y eso es en particular de lo que se trata este. Simplemente era severamente inmundo. Simplemente era una locura severa, con personas extrañas caminando alrededor. Ese tipo de futuro siempre es un desastre. Siempre es un desastre. Y dije que lo que me molesta más que no ver que las calles están limpias y que tengamos semáforos básicos y cosas así, es simplemente esas personas que van a vivir allí. Así como Alicia en el País de las Maravillas sigue sacando a una nueva persona extraña, el sombrerero loco y luego la reina y diferentes tipos de cosas, el conejo blanco, así es ese futuro. Y así vi este sueño enfocado en dos policías que eran gemelos. Básicamente era este sueño que Dios usó para dar paso a lo que vamos a hablar. No olvides que esta profecía se llama un hombre, no es una mujer. Vi a estos dos enormes policías negros que eran gemelos. Estas personas eran idénticas, pero su identidad llegaba tan lejos que me confundía en el sueño hasta que Dios comenzó a explicar después. Así que estaba caminando por esta ciudad basurero. Creo que era la ciudad de Nueva York porque me encontré con estos dos policías y ellos llevaban el azul de la NYPD y eran hombres. Podía ver que eran hombres. Mis ojos funcionaban perfectamente. Sabía que eran hombres. Cada uno medía 7 pies 5 cada uno como mínimo. Esa es la altura mínima para estos hombres. Eran 7 pies 5 cada uno, pesando un mínimo de 400 libras cada uno, pero no eran gordos. No era un peso flácido. Solo tenían estos vientres realmente grandes. Pero aparte de eso, estos hombres eran muy sólidos, de 7 pies con 5 pulgadas, y para mí parecían huevos. Y llevaban el uniforme azul de la policía de Nueva York, y tenían estos cinturones muy extraños. Y tengo que decir, estos cinturones no se parecen en nada a los cinturones que normalmente usan los hombres, el típico con la hebilla perforada. Ahora que lo pienso, los cinturones que estos hombres llevaban son como los cinturones de los que siempre hablo, de cómo cuando veo las lanzas de relámpago o el bastón de los caídos que desciende del cielo. Siempre tienen estos cinturones delgados como esperarías de esas épocas, como de hace mucho tiempo, tipo El Señor de los Anillos. Eso es lo que estos hombres estaban usando, y los cinturones daban 2 vueltas alrededor de su cintura. Y me detuve para pedirles direcciones. Y aquí es donde vi que la idéntica apariencia de estos dos hombres era realmente espeluznante. Tenían dientes idénticos. Tenían estas bocas enormes que, cuando estaban hablando, era casi como una cueva con enormes cuadrados blancos en su interior como dientes. Ambos tenían un espacio en el centro de los dientes, y tenían colmillos que eran tan largos que estaban tal vez solo a una diminuta fracción de pulgada de ser verdaderos colmillos de lobo. Nunca he visto personas con bocas así. Dientes enormes, perfectos y blancos, con dientes tan largos. Sus colmillos eran mucho más largos, fuertes y anchos que los colmillos humanos. Estaban apenas un poco por debajo de ser colmillos de lobo o de los perros realmente grandes. Y les faltaba el mismo diente abajo del mismo lado. Y recuerdo pensar, Señor, ¿qué tipo de personas son estas que son tan idénticas que les falta el mismo diente abajo y tienen la misma mordida? Ni siquiera los gemelos idénticos tienen la misma mordida. Y me sentí tan incómoda. Y lamenté haber hablado con estos hombres. Porque cuando empezaron a hablar me hablaron exactamente. Era como una voz y su eco. Así que cuando hice la pregunta estaba tratando de averiguar a dónde ir. Y los dos simplemente dijeron, hey, 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 niñita, niñita, así. ¿A dónde quieres ir? Ir, así. Ellos hablaban como si fuera una voz principal y un eco. Y era tan desconcertante porque no era una persona con eco. Eran dos personas hablando al mismo tiempo. Y entonces uno de estos hombres, él tenía el cabello afro corto. Y cuando se dio cuenta de que estaban haciendo eso y que me estaba desconcertando, dejó de hablar para que su hermano pudiera responder. Y cuando el hermano respondió, yo dije, bueno, gracias, señor. Y este hombre empezó a reírse tan fuerte.
Él dijo, Señor, Señor, niña, yo no he tenido y dijo una palabra grosera para las partes privadas masculinas. Él dijo, yo no he tenido una parte privada masculina desde hace mucho tiempo. Yo no soy señor. Soy señora y puedes llamarme Sofía. Y comenzaron a reírse. Y al mismo tiempo, estos dos hombres pusieron sus manos en sus caderas. Así que pusieron sus manos en la cadera y estaban sosteniendo, tenían una mano en el arma de la policía de Nueva York y se reían. Y esa risa resonante simplemente me hizo sentir tan incómoda que simplemente los dejé. Los dejé y empecé a alejarme en mi corazón. Me sentía tan abatida. Y como resultado, Dios empezó a sacarme de ese sueño. ¿Sabes? Él empezó a sacarme de ese sueño. Pero antes de terminar, lo que quiero decir es que cuando estos hombres estaban riéndose, miré más de cerca al que dijo que debía llamarlo Sofía. Y vi que sí, este hombre había dado algunos pasos hacia lo que ellos consideran feminidad. Entonces, él pude ver el inicio de lo que simplemente llamaremos los senos por terapia hormonal cuando comienzas la terapia de senos y entonces empiezas a eventualmente un hombre comienza a tener estos pequeños bultos más suaves que eventualmente pueden convertirse en senos. Pude ver eso debajo de su chaleco táctico. Así que su pecho no era como el pecho de su hermano. Y también él tenía un tipo diferente de cabello. Así que tenía menos cabello rizado que el afro de su hermano. Y lo había suavizado y lo había teñido de rojo y lo llevaba en un moño. Pero porque ambos tenían esas gorras de policía puestas, yo no me había dado cuenta de eso, y él estaba usando sombra de ojos y estaba usando un poco de brillo labial, pero yo escribí que para mí eso era como ponerle todos esos cambios a un burro. Puedes ponerle lápiz labial a un burro, puedes ponerle lápiz labial a un cerdo. Aún así vas a poder darte cuenta de inmediato, esto es un lápiz labial, esto es un burro usando lápiz labial, y esto sigue siendo un cerdo. Así que no hizo ninguna diferencia. No hay manera de que alguien con ojos pueda mirar a esa persona y confundirla con una mujer. Y sin embargo, yo solo dije gracias, y me alejé con tristeza. Y entonces el Señor me sacó y yo estaba simplemente en este lugar oscuro y estaba durmiendo. Solo estaba durmiendo y no estaba viendo ninguna imagen. Y por favor, escuchen las palabras del Señor porque vamos a repasarlas para realmente entender cómo será el futuro, a dónde vamos y qué es lo que va a ser, qué va a requerir de nosotros. Sí, como dije al principio, si no aprendes a ejercer moderación, si no aprendes a ejercer templanza, entonces si no vas inmediatamente a Gálatas capítulo 5, creo que son los versículos 22 y 23, y comienzas a meditar solo en esos dos versículos, trayendo esos versículos delante de Dios y pidiéndole a Dios que te ayude a cultivar el fruto del Espíritu, uno de los cuales es la resistencia, la longanimidad, la paciencia, el dominio propio. Si te faltan estas cosas, lo he dicho en un millón de estas palabras, que he estado diciendo una y otra vez, si te faltan estas cosas, el futuro será, no voy a decir difícil porque eso no sería justo, el futuro va a ser intolerable para ti. Tu presión sanguínea, tu colesterol, tu estabilidad personal estarán por los cielos. Vas a ir al doctor no realmente porque ángeles caídos están afuera de tu ventana, sino porque solo las noticias en la televisión cuando te estén diciendo que oh sí, ahora hemos bajado la edad de consentimiento, un niño puede casarse a los 5 años de edad, y no hay límite en la edad de su cónyuge. Así que un hombre de 85 años acaba de casarse con un niño de 5 años. Tu corazón cumplirá completamente Lucas 21:26. Creo que es el corazón del hombre fallando por las cosas que verán. Es o bien 21:26 o 26:21. Así que estoy durmiendo y no estoy viendo nada y el Señor finalmente me ha dado paz y me sacó de ese sueño escalofriante. Y luego él me dijo, Celestial, mi palabra es eterna, mi palabra es el poder que colgó las estrellas, sostiene la tierra en su lugar. Nunca puede ser deshecha. Nunca puede ser removida. Un hombre nunca será una mujer y una mujer nunca será un hombre. No importa lo que la gente diga y no importa lo que los gobiernos les digan que está bien. No importa lo que se permita. Ningún gobierno puede cambiar mi palabra. Ningún poder en este mundo ni en ningún otro lugar puede hablar más fuerte que mi voz. Te digo, un hombre nunca será una mujer y una mujer nunca será un hombre. Esta es mi palabra, no puede ser cambiada. Y así yo estaba meditando en una escritura y simplemente compartiré esa escritura ahora en este momento porque es muy relevante. Y dice esto. Esto es Salmos 12, versículos 6 y 7. Las palabras del Señor son palabras puras como plata refinada en un horno de tierra, purificadas 7 veces.
Tú las guardarás, oh Señor, tú las preservarás de esta generación para siempre. Lo diré de nuevo. Las palabras del Señor son palabras puras, como plata refinada en un horno de tierra, purificadas 7 veces. Tú las guardarás, oh Señor. Tú las preservarás de esta generación para siempre. La palabra de Dios es tan importante que Él está diciendo que este es el poder que sostiene todo lo que vemos. Mantiene a los cuerpos celestes en movimiento y mantiene la tierra fija en su lugar. Dios está diciendo que su palabra no puede ser cambiada por teorías populares, por lo que está de moda en cada generación, porque cada generación viene, pasará por sus modas, pasará por sus cambios, pasará por olas de discursos y pensamientos populares que son casi como una ola o una locura que pasa sobre la población. Y luego, después de un tiempo, una moda se apaga y surge una nueva. Pero lo que Dios está diciendo es que tú, humanidad, te mueves de un lado a otro en tu doble ánimo y lo fácilmente que eres movido. Por eso la humanidad tiene esta frase: los tiempos, mantenerte al día con los tiempos, moverte con los tiempos. Para Dios, que está fuera del tiempo, porque Él es eterno, Dios no se mueve con nada. Y por eso un cristiano debe saber que su primer fundamento en la vida es la palabra de Dios. La palabra de Dios es inmutable. Eso significa que no puede ser cambiada por nada. La bondad de Dios es inmutable. Eso significa que incluso cuando tu vida está en la peor situación posible, incluso cuando estás pasando por las peores circunstancias posibles en tu vida y estás pensando, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no escucha mis oraciones? ¿Por qué no me está ayudando? Dios no se ha movido ni una pizca de ser bueno. Él es bueno cuando hay muerte en tu familia. Él es bueno cuando te despiden. Él es bueno cuando te enfermas y oras y oras y oras y no te sanas. Dios es bueno porque eso es su ser. Lo que se llama bondad, Él lo es. Así que eso es para siempre y no puede cambiar por lo que está sucediendo en nuestras vidas. Vivimos lo que dura una luciérnaga. Estamos aquí y nos vamos mañana. Cuando pienses en Dios, piensa en alguien que ha visto a cada uno de los ancestros que alguna vez has tenido. Dios ha estado en el funeral de cada persona que está en tu linaje, hasta que llega a ti. Probablemente nunca has visto ni siquiera a tu bisabuela, la mayoría de las personas. Dios los ha visto a todos ellos remontándose al jardín, remontándose a la época de Noé. Así que Él no puede cambiar basado en las opiniones y los pensamientos de una creación que vive y muere. Esta escritura está diciendo aquí que las palabras de Dios son eternamente puras. Pero en lo que quiero enfocarme es en el versículo 7. Dice: tú los guardarás, oh Señor, tú los preservarás desde esta generación y para siempre. A mucha gente le gusta leer la escritura y pensar que, oh no, Dios está consolando a las personas, y Dios le está diciendo a su pueblo separado, oh, Él los guardará y los preservará. No. Dios está hablando de las palabras que Él menciona en el versículo 6. Es muy revelador cuando la Biblia dice que Dios será el guardián de su palabra y que Él la preservará de esta generación. Ahora, cada vez que una generación venga y lea estas palabras, el versículo 7, Dios está hablando acerca de esa generación. Y así que estoy aquí para decirle a la generación de América y a la generación de todos los que ven esto, que Dios mantendrá su palabra a salvo de todo gobierno que intente decir que un hombre puede convertirse en una mujer si toma terapia hormonal y si obtiene senos y si recibe un poco de consejería y si hace todo tipo de manipulaciones que bajan su nivel de testosterona, entonces puede ser aceptado como mujer. Un hombre nunca será Eva porque no fue concebido en la mente de Dios como Eva. Y una Eva nunca será un Adán porque Dios no la escribió en el guión como capaz de cruzar la pista de baile y decir: hola chicos, aquí estoy de su lado. Dios preservará la integridad de su palabra de los Estados Unidos de América. Dios seguirá siendo Dios. Los hombres continuarán siendo hombres. Las mujeres continuarán siendo mujeres. Solo puede ser llamado ellos si hay más de una persona presente. Si eres una persona singular y no hay nadie más contigo, nunca puedes ser un ellos. Nunca puedes decidir que vas a ser llamado ellos les porque esas palabras están preservadas para siempre para más de una persona presente. Dios preservará su palabra de esta generación de estadounidenses para siempre. Él preservará su palabra de las generaciones venideras de estadounidenses y nicaragüenses y africanos y asiáticos para siempre. No hay poder bajo el sol que cambie la inmutabilidad de la palabra de Dios. Y las cosas verdaderas siempre serán cosas verdaderas. No importa lo que el gobierno diga. No importa cuántas leyes pasen. No importa cuánta inclusividad insistamos en tener. No importa cuánto intentemos darle un cambio de imagen al pecado. Ciertas cosas son para siempre.
Así dice el Señor. Ahora aquí están las cosas de las que Dios estaba hablando y escuchemos porque las veremos. Aquellos que vivan lo suficiente ciertamente lo verán. Dios dice que en los tiempos finales las personas se quitarán sus órganos sexuales. Así que esto de estamos protestando por nuestro derecho a ser gay, estamos protestando por nuestro derecho a ser trans, estamos protestando por nuestro derecho a tener abortos y que nos envíen las pastillas a la casa. Él dijo que la gente llevará esta ideología, esta guerra de ideas. Bueno, esta es mi creencia y tengo el derecho. Él dijo que la gente lo va a llevar tan lejos que van a usar su propio cuerpo como carteles para sus puntos de vista. Dirán que no quieren ser definidos por ningún género. La gente protestará que depender de cosas como el sexo, el género y la biología los limita. Lo llamarán discriminación. Si puedes imaginar esto como sentido común, la gente dirá que ser de un sexo particular, de un género particular, y respetar los hechos obvios de la biología es discriminación, y él dijo que protestarán y usarán su propio cuerpo como cartel para sus puntos de vista. Y se van a cortar sus partes íntimas, hombres y mujeres. Y también protestarán que el sexo, lo cual el Señor dice que es el acto de un hombre con una mujer, nada más es sexo. Si son dos hombres, no están teniendo sexo. Están cometiendo actos ilegales contra el Señor, sodomía por la cual serán juzgados. 2 mujeres en la cama, 5 mujeres, 6 hombres, no están teniendo sexo. Dios no define eso como sexo. Tú puedes decir que lo es, no lo es. Acabo de decir, la palabra de Dios es inmutable. Tendrás que crear tu propio mundo, crear tu propia cosa llamada sexo, y entonces podrás llamarlo como quieras. Pero la persona que los creó dice que eso no es sexo. Y ese es el mensaje que estoy trayendo aquí sin temor. La gente va a decir que el acto de un hombre con una mujer es controlador. Dirán que es un acto denigrante. Y aquí está la hipocresía, porque Dios dice que mientras llaman a ese acto natural denigrante y lo llaman controlador, Él dice que la depravación reinará mientras la gente hace toda clase de actos prohibidos. Hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con niño, mujer con niño, niño con niño, humano con animal. Van a estar haciendo todo eso, pero entonces van a decir que los Adanes con las Evas es degradante y que debería ser prohibido. Van a estar protestando y diciendo que eso debería volverse ilegal. Ya he dicho que esto que la gente llama la guerra contra el matrimonio, que es, oh no, todos los demás deberían poder casarse si quieren. Eso no es el final de eso. Van a decir que un hombre enamorado de una mujer que quiere un matrimonio no debería ser permitido. Van a estar protestando contra eso. Van a tratar de regularlo fuertemente porque no quieren que haya en el futuro. Satanás no quiere que haya ninguna evidencia de la manera de Dios de hacer las cosas. Y entonces dirán que el sexo es una categorización inútil y que la gente no debería ser forzada a ser hombre o forzada a ser mujer. Y dirán que el acto sexual ni siquiera es necesario para la vida, ni para la procreación. Y esto es porque habrá medios alternativos para traer bebés a este mundo. Yo todavía tengo la profecía donde los hombres podrán llevar a los niños y las mujeres serán estériles. No podrán tener hijos y los hombres estarán llevando a los bebés y sacando a los niños por cesárea. Tú me estás mirando, yo te estoy mirando. Y esta es la palabra que el Señor está dando sobre lo que el futuro contendrá. Aquí es hacia donde va la tecnología y el transhumanismo de la especie. Así que cuando veas a estos narcisistas extremos reuniéndose en Davos y reuniéndose en el Foro Económico Mundial y reuniéndose en sus salas de estar privadas y fumando cigarros de $10,000 y planeando el futuro de la humanidad, lo están planeando no solo en su arrogancia, su orgullo extremo, lo están planeando porque sirven a un Señor Supremo. Y por eso siempre digo que la persona más digna de lástima es el ateo, porque el ateo está en el fondo de la pila diciendo que no hay Dios, mientras los satanistas están diciendo, salve Satanás porque ven a Satanás como su Dios. La gente se cree inteligente cuando dice que creer en un Dios es necedad. Pero las personas allá afuera que controlan la mayoría, si no todo, de lo que le sucede al hombre común no están sirviendo al Dios del cielo, no al Dios de la Biblia. Están sirviendo a otro Dios que es Satanás. Así que es algo sumamente inteligente saber que lo sobrenatural es real y que la gente ha lanzado sus sombreros al ruedo, ya sea para seguir a Cristo o para seguir al diablo. Solo un momento mientras arreglo la iluminación, por favor. Así que ellos querrán acabar con las familias, querrán acabar con el matrimonio tradicional, querrán acabar con el acto biológico de la intimidad y reemplazarlo con todo lo que está prohibido.
Dios dice que la gente hará todo lo prohibido y lo llamarán sexo. La depravación reinará, pero el acto que yo creé será destruido. La intimidad como yo la hice será condenada. Será vilipendiada, grandemente odiada y maldita. Así que eres un chico joven, estás en la escuela, ves a una chica, te gusta. La mayoría de la gente en la escuela que es trans y gay y ellos y lo que sea definitivamente ya no estarán en la minoría. Muchas personas se unirán a ellos simplemente porque no quieren ser odiados como cristianos. Siempre he dicho, si no estás preparado para ser odiado, entonces no estás equipado para los tiempos finales. Porque en los tiempos finales todo, incluso el mal clima, será culpado a los cristianos. Así que si eres el tipo de persona que tiene la piel delgada y el corazón tierno, y lloras todo el tiempo, el futuro va a ser muy duro para ti hasta que aprendas que el valor y los frutos del espíritu, la paciencia, la longanimidad son extremadamente necesarios. Y no puedes simplemente orar y recibir estas cosas. Solo recibes estas cosas a través de vivirlas prácticamente. Es decir, llegas a una situación que es difícil para ti, ahí es donde necesitas resistencia. Mientras soportas las cosas, es así como construyes la resistencia. Mientras eres paciente a través de las cosas, es así como recibes la paciencia como fruto. El fruto crece a través del proceso del tiempo. Y naturalmente siendo construido en un árbol. Estas cosas, el fruto del espíritu, tienen que ser construidas naturalmente en nosotros. No puedes simplemente decir, oh Dios, por favor, dame paciencia. Y entonces Él dirá, rociaré paciencia sobre ti mientras duermes. No funciona así. Se animará a la gente a hacer cualquier tipo de perversión, cualquier abominación que prefieran para profanar el acto sagrado entre un hombre y una mujer, y una de esas abominaciones y perversiones será volverse sin género. Se quitarán sus órganos sexuales y no pondrán nada allí. Afirmarán que no son ni hombre ni mujer, y se someterán a cirugía para eliminar cualquier señal de lo que realmente son. Cuando veas estas cosas, sabe que la bestia, el mismo diablo, ha descendido entre ustedes y está viviendo con ustedes, habitando en los templos de los hombres. Él está edificando su reino de apariencias extrañas, sonidos extraños, formas extrañas y experiencias extrañas en su intento de borrar mi diseño en la creación. Hombre con mujer dando a luz a hijos es el diseño de Dios. Cualquier otra cosa que veas es una aberración y Satanás es el padre de eso. El Señor dice, cuídense de esos tiempos extraños. La gente no querrá tener hijos normalmente, no querrán dar a luz en absoluto. Algunos de ellos preferirán gastar todo su tiempo y dinero en realzar personalmente su cuerpo, mejoras y cirugías. Estarán persiguiendo el placer constantemente y estarán enfocados en la glorificación del yo. Ahora no voy a entrar en esto en profundidad porque hay una lista de reproducción entera de transhumanismo en La Voz del Maestro. El transhumanismo lo llaman una filosofía, pero yo dije que esto es una realidad muy práctica que de hecho toca el cuerpo humano. Cambia el cuerpo humano, la fusión del hombre con la inteligencia artificial, la fusión del hombre con la robótica, la fusión del hombre con la máquina. Elon Musk orgullosamente saliendo en internet y diciéndole a la gente, todos somos cyborgs. Yo hablé sobre esto y dije que cada vez que ves personas promoviendo ciertas ideas, ciertas ideologías, como si fuera un hecho consumado, sabe que tienen la confianza para hacer esto porque ya tienen el dinero, tienen los recursos, tienen la estrategia, tienen el tiempo y tienen el poder y la influencia, así que se imaginan que podrán llevar a cabo esto sin mucha resistencia. Estas personas no van a apurar esto sobre la sociedad. Continuamente lo ofrecen en pequeños trozos fáciles de digerir. Eso es muy difícil de rechazar para la gente porque a la gente le gustan las cosas, a la gente le gusta lo nuevo, a la gente le gusta lo vanguardista. Les gusta lo que es diferente. Esta es la forma en que dije que el diablo lentamente toma todos los M&Ms de un frasco y los pasa a su frasco hasta que finalmente solo quedan 3 M&Ms aquí y todos los demás están del lado de Satanás y luego odian a esos 3 M&Ms. ¿Por qué odian a los 3 que se resisten? ¿Por qué serán odiados los cristianos? Porque en un mundo, como Dios dijo, de sonidos extraños, visiones extrañas, experiencias extrañas, los cristianos serán el recordatorio constante de lo que Dios quiso. Los cristianos, aquellos que no se venden y se mudan al otro lado de la mesa de los M&Ms, serán la representación viva del deseo de Cristo en la tierra. Y todos estos que estarán llenos de ilegalidad, siguiendo la iniquidad, sirviendo a otro Dios tanto en su carne, en sus mentes, en lo que creen, sus ideologías, odiarán ver la verdadera representación de lo que Dios quiso. Y por lo tanto, por eso el diablo procurará matarlos.
Y por eso Apocalipsis 13 habla de tanta muerte para aquellos que siguen el camino del Señor. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, orgullosos y blasfemos. Por favor, entiendan que ser amador de sí mismo tiene todo que ver con el orgullo, por ejemplo, un amador de sí mismo, las redes sociales, la sobreexposición, el tomar selfies constantemente. Pero aquí hay algo interesante. Un amador es alguien con quien te acuestas para hacer el acto íntimo. Así que todos los que tocan su propio cuerpo para gratificación sexual están en inmoralidad. La masturbación es un pecado y deberías dejarlo. Si llegas a perder la vida mientras estás en esa búsqueda o mientras tienes ese pecado en tu vida, definitivamente no entrarás en el reino eterno del Señor. Y pensé que debía decir eso. El Señor dice que en el futuro va a haber un tipo de estándar de belleza muy retorcido. La gente va a ser tan delgada como espagueti. Y aún así serán celebrados en las portadas de las revistas, y lo que Dios me mostraba es, ¿sabes? Cuando las personas están tan anoréxicas, cuando la cosa realmente se ha incrustado en el alma de la joven, porque por alguna razón no parece afectar a los hombres. Son mayormente mujeres las que pasan por estos cambios devastadores en la imagen corporal. Mujeres de las que sospecharías que en 2 o 3 semanas esta persona necesitará una sonda de alimentación. Van a estar en las portadas de las revistas y la gente las va a aclamar y a decir que se ven geniales y que son tan valientes. Y también el Señor dijo que la gente será mórbidamente obesa. ¿Qué significa obesidad mórbida? Significa que en cualquier momento ahora tu corazón va a decir, ya sabes, hice lo mejor que pude. Simplemente no puedo cargar con tanto colesterol, con tanto bloqueo arterial, con tanta grasa, y pierdes la vida o entras en paro cardíaco o sufres un derrame cerebral. Ese tipo de persona que tiene tanto sobrepeso también va a ser puesta en las portadas de las revistas y en su caso se va a llamar autoempoderamiento. El Señor dice que esto ya está ocurriendo y cuando fui a chequear después de la profecía, en efecto vi que ya ha pasado en el Reino Unido y creo que aquí ya también. Él dice que tales personas ya existen y no tienen tiempo para criar familias. Y en el futuro la gente no querrá comprometerse con el bienestar de nadie más que el suyo propio. Va a haber un egoísmo extremo en este mundo. La gente va a maltratar a sus esposos, maltratar a sus hijos de una manera horrible. Van a retener. Ya están haciendo esto. Van a retener las necesidades básicas de sus hijos porque necesitarán hacerse cirugías de abdomen y ponerse grasa extra en sus glúteos y en otras partes de su cuerpo. Van a mal administrar las finanzas, van a mal administrar sus hogares, hombres y mujeres, porque van a ser glotones en sus almas, persiguiendo el placer en detrimento de hogares sanos, matrimonios sanos y de criar buenos hijos. El Señor dice eso. El egoísmo satánico va a alcanzar un nivel máximo en los tiempos finales. Así que por favor entiendan que en los tiempos finales todo de lo que somos capaces, somos capaces de lujuria, somos capaces de furia, somos capaces de celos, envidia, murmuración, maldad, todas estas cosas van a ser increíblemente aumentadas por la presencia del poder satánico obrando sobre todos aquellos que dejan puertas abiertas en su vida. El Señor dice que otras personas no querrán correr ningún riesgo con la naturaleza. Así que el diseño de embriones va a entrar en escena. La gente se negará a quedar embarazada de manera natural y el parto tomará otro camino nuevo y transformado. Recuerda que las personas que están volviéndose sin género y las personas que ya no quieren tener partes privadas y se están cortando todo, insistían en sus protestas que el sexo es completamente innecesario porque ya no lo necesitamos para crear vida. No lo necesitamos para tener hijos, pues aquí está Dios diciéndonos sin esfuerzo por qué. La gente no querrá piel oscura. Así que la gente no querrá ver piel oscura. Hubo una profecía que di donde dije que Dios me estaba mostrando una pareja que estaba en la clínica de fertilidad y les estaban preguntando, ya saben, bueno, ustedes han venido y ya han pagado todo este dinero. Así que, ustedes, realmente necesitan ser específicos. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué quieres que tenga el bebé? Y el padre de piel más oscura estaba diciendo, sube al bebé unos cuantos niveles hacia la madre blanca para que el bebé tenga mejores oportunidades en la vida, mejores oportunidades de empleo, mejores oportunidades de tener amistades, relaciones sociales, aceptación social. Y la pareja no estaba bajo ninguna presión para hacer eso. Simplemente era la experiencia vivida del padre de piel más oscura, que no quería que su hijo pasara por lo que ellos habían pasado. Así que se acordó entre los dos padres, aunque fueran interraciales, que sería mejor que el niño quedara en el espectro más claro. También eliminarán o intentarán eliminar defectos de nacimiento y ser de baja estatura y cualquier otro tipo de riesgo genético.
Y Dios dice que todo esto sucederá antes de la concepción. Así que antes de que esa pequeña persona sea implantada en un útero artificial o implantada en el vientre de su padre o lo que sea, todo esto de género, piel, ojos, altura, habilidades, cualquier otra cosa que quieras arreglar en el códice genético, Dios dice que sucederá antes de la concepción. Entonces miremos el proceso de dar a luz. Gestación subrogada. He hablado de esto antes. Dar a luz por una tarifa. Dios dice que las mujeres quieren mantenerse delgadas y bonitas y evitar el dolor de parto. No entienden que el proceso del embarazo es donde realmente puedes tener una pequeña experiencia de lo que se siente ser como el padre al poder crear algo. El padre y la madre se supone que deben tener una experiencia casi surrealista mientras ven nacer una nueva vida en la que han tenido parte creando. Pero nadie va a estar pensando en eso. Todos quieren mantenerse delgados y lindos y no pasar por el dolor de parto. Y por eso habrá vientres de alquiler. Principalmente mujeres jóvenes, dice el Señor, que necesitan dinero para su vida, dinero para sus necesidades. Ellas alquilarán sus vientres. Dios dice que todo esto será parte de cómo la sociedad se degenera. Entonces, se llena de degenerados, la sociedad se va a degenerar, y este es el auge del pecado. Este es el auge del egoísmo humano. Y él dice, así es como verás que todo deseo pervertido que ya está en la gente finalmente saldrá a la luz. Así que hay muchas personas, usualmente son personas mayores, que se molestan y se preguntan, ¿cuándo empezó toda esta locura? No era así en mis tiempos. ¿Cuándo empezó toda esta locura? ¿Cuándo le pasó esto a la sociedad? ¿Cuándo les pasó esto a los jóvenes? La verdad es que esta perversión ya está en los corazones de muchas personas. Muchas personas culpan a la tecnología y dicen, la tecnología causó esto. La tecnología es como un tenedor. La tecnología solo exacerba los problemas que ya existen. Así que cuando realmente ves algunas de las cosas insanas que te traen las redes sociales, que te traen en YouTube, que te muestran en las noticias, así que la tecnología realmente no lo causó. La tecnología es simplemente el medio que puede difundir esto hacia ti a gran escala de que existe. Así que cuando tú puedes ver las noticias y ver que un hombre mantenía a sus 2 hijas en el sótano y dormía con ellas durante 12 años, o esa familia que tenía, creo, hijos desde 6 meses de edad hasta 29 años de edad encadenados en la casa. Ese hombre y su esposa tenían como 8 o 9 hijos, hasta uno de 30 años de edad. Y esos niños nunca habían salido de la casa. Así que esto es lo más disfuncional posible. Pero sin la tecnología no hubieras sabido que esto existe. De la misma manera el Señor dice, este deseo pecaminoso ya está dentro de las personas, ya está esperando salir. Así que cuando un hombre termina en adulterio, no termina en adulterio por casualidad. Las mujeres no terminan engañando a sus esposos por casualidad. Sin tratar la insatisfacción dentro de ti mismo, sin abordarlo en un espacio de comprensión mutua dentro del matrimonio. Así es como la gente acaba en Tinder. El adulterio no viene a tu casa y te sorprende. En realidad, tienes que tomar pasos funcionales hacia el pecado. Así que cuando el Señor dice que el deseo pecaminoso ya está en una persona, eso tiene raíz en la palabra de la que estaba hablando. La palabra de Dios es inmutable. Es fija, no cambia. Son las personas quienes comienzan a alejarse de la palabra de Dios. Bueno, esto parece demasiado estricto y no estamos tomando en consideración los asuntos individuales. Y no conocemos su lucha y no juzguemos. Y el amor es amor. Y solo estoy tratando de apoyar a mi hijo, incluso si mi hijo quiere ser llamado Zamundia, aunque yo lo traje a este mundo como Doug. Quiero estar ahí para Zamundia y quiero asegurarme de que ella, tenga la mejor autoestima. Voy a poner la bandera del orgullo y voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Y eventualmente termina siendo entregado por Dios a la mente reprobada. Cuando eres entregado por Dios a la mente reprobada, tu conciencia, dice la Biblia, se cauteriza como con hierro caliente. Y entonces, incluso si quisieras, no puedes encontrar el camino de regreso a la piedra de la palabra de Dios. Estás allá afuera. Eres como un globo de helio al que le cortaron la cuerda. Y ahora estás simplemente allá afuera y flotando más y más profundamente en el cielo, perdido para siempre. Esta es una situación terrible para que cualquiera termine en ella. Y sin embargo, como dije, la palabra está fija. Si te aferras a esta palabra, incluso cuando vengan las tormentas y vengan las pruebas, porque te estás aferrando, ¿sabes lo que hace Dios? Él pone su mano alrededor de ti. Este es el proceso de ser guardado por Dios.
Pero cualquiera que comience a retorcerse en el agarre de Dios y diga, bueno, no estoy de acuerdo con esto, y no estoy de acuerdo con esto, y no estoy de acuerdo con esto, eventualmente se soltará de esa palabra, y la palabra se cerrará y permanecerá cerrada. Y entonces empiezas el proceso de hacer excusas, volviéndote más y más lento y lento en tu pensamiento, porque la Biblia dice que te oscurecerás en tu mente insensata. Básicamente es una imagen del sol poniéndose sobre tu capacidad crítica de apreciar el conocimiento que da vida que Dios tiene en su palabra hasta que un día estás perdido. Y no lo sabrás porque este es el producto de vivir en la oscuridad. Estarás en la oscuridad. Y como dice Juan capítulo 1, la luz estará brillando en las tinieblas y no serás capaz de comprenderla. Esta es la razón por la cual las personas han estado viniendo a este canal por mucho tiempo y el canal no ha tenido ningún beneficio para ellas. Y puedo saberlo por las preguntas que todavía están haciendo después de estar aquí un año. Cuando Dios dice algo, ellos tienen que decir algo. El canal no puede beneficiarte porque tienes una piedra dentro de ti. Así que la palabra solo está fluyendo sobre ti como una roca y no está haciendo nada. Y luego hay personas que vienen aquí solo por unos minutos y se sienten fuertemente convencidas. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, solté la piedra. Casi perdí mi vida. Tuve cierta experiencia y me di cuenta de que si hubiese ido una pulgada más fuera de cámara, hubiera estado flotando, como Celestial está diciendo, un globo sin cuerda. Así que regreso a la roca y me aferro a ella. Pero cada vez que quieres cuestionar lo que Dios está diciendo, ya sea en estas profecías o quieres cuestionar lo que está en la Biblia y decir, bueno, no estoy de acuerdo. Realmente no entendí por qué Dios hizo eso y Dios hizo esto. ¿Cómo podemos nosotros, con una mente humana limitada, realmente pensar que es nuestro lugar, criticar lo que Dios ha escrito en la Biblia? Y luego queremos decir, oh sí, pero todavía tengo una esperanza, todavía soy hijo del Señor, todavía voy a estar en su presencia. El Padre ha dicho que Él honra y pone su palabra por encima de su nombre. ¿Cómo puedes amar el nombre de Jesús y estar aferrado a ese nombre y aún así estar cuestionando lo que está escrito en la palabra de Dios? ¿Cómo funciona eso? Honras el nombre, pero luego deshonras la palabra y esperas poder entrar en su reposo. Y así digo que mientras más recibo estos sueños, más se profundiza mi entendimiento del Padre. Veo de dónde viene Él, mientras más me muestra cosas como estas, cuando veo cómo el mundo tiene una locura correspondiente, que cada vez más empieza a coincidir con cosas que he estado diciendo en el blog por 3 años y ahora aquí en forma de video por 2 años. Puede confundir a algunas personas, los vuelve escépticos, pero para mí profundiza mi entendimiento de lo que Dios está diciendo. Cuanto más y cuanto más lejos nos alejamos de las leyes de Dios, más el mundo empezará a coincidir con las cosas que leo aquí. Así que miren a estos hombres. Esto es solo un anuncio. Pero lo que el Señor dice es que esto será una realidad física. Y aquí está el primero que en realidad llevó a su propio bebé. ¿Por qué? Porque eso es un hombre, esa es una mujer que ha tomado terapia de reemplazo y se ha cortado los pechos. Y creo que compartiré este sueño aterrador que tuve. Este sueño me llevó a un arrepentimiento total delante del Señor. Y esto fue allá por el 2018. Y en ese momento jamás había oído hablar de disforia de género en esta profecía. Incluso está mal escrito. Lo escribí de ISPH o RIA. Dije es disforia o disforja. Eso es lo que escribí. Y esto no es una profecía para publicar, esto es solo un sueño que tuve, una experiencia donde el Señor me habló y me tocó tan profundamente que nunca lo he olvidado. Así que fue solo una serie de imágenes. Vi que las mujeres se ponían estas fajas que aplanaban sus senos, para evitar que sus senos sobresalieran. Y luego el Señor también me mostró una imagen muy real y viva de la cirugía de remoción de senos. En ese momento yo no sabía que hay personas que hacen esto voluntariamente y que no están teniendo mastectomías. Esto es una cirugía electiva. Ellos eligen removerse los senos. Vi cómo se hace y el cirujano simplemente los quitó y los arrojó en una bandeja de metal, y allí estaban, sangrientos. Para mí esto fue extremadamente traumático. Y Dios solo me mostraba mujeres en esto, pero Él me hizo entender que el mensaje de lo que me mostraba aplica a los hombres también. Los hombres se cortan sus partes privadas y se hacen algún otro tipo de cirugía para crear algo más que se supone que son partes privadas femeninas. Las mujeres se sacan enormes pedazos de carne de su muslo.
Creo que hay una revista prominente o un periódico prominente que mostró a una mujer en la portada en 2016 o 2017, algo así. Cuando investigué esto este año encontré que eso era así, porque hubo una controversia alrededor de esta mujer de nuevo este año. Y ella posaba en la portada de la revista mostrando la enorme hendidura en su muslo de donde se había sacado carne. ¿Y para qué se sacó la carne? Para que le hicieran una parte privada masculina y se la pegaran. El mensaje del Señor en ese sueño fue este: aquellos que no reciben a Dios en sí mismos son entregados a la mente reprobada. No importa si la persona es muy joven cuando esto empieza o si es un adolescente o adulto. Dios me mostraba claramente que cualquiera que no reciba a Dios en sí mismo será entregado a la mente reprobada. Y acabo de hablar acerca de la mente reprobada. Es la mente que se aparta del Dios viviente. Así que no importa si un niño es muy pequeño y los padres empiezan a sugerirle al niño: ¿crees que eres un niño? ¿Crees que eres un niño? ¿Crees que eres un niño? Y el niño dice: sí, soy un niño. Y luego los ves sentados en CBS News y los ves sentados en Good Morning America. Y dicen: oh, ella lo supo cuando tenía 2 años. ¿Quieres decir que no estaba entrenada para ir al baño a los 2 años, pero de alguna manera sabía la diferencia entre un hombre y una mujer? Y ella sabía la diferencia. Tenía tanta conciencia de sí misma que sabía que no era una niña. Sabía lo que era un niño, aunque sigue pensando que su hermano es su hermana. Pero sabía la diferencia entre hombre y mujer. Fue capaz de articular claramente que es un niño, y entonces estaba bien empezar a darle píldoras a los 5 años. Cuando desperté fui a Internet. Busqué mi palabra mal escrita en Google. Y eso mostró la palabra correcta. Y el primer resultado fue esta persona llamada Jazz Jennings de un reality show llamado I Am Jazz. Un joven niño que decía que es una niña viviendo y vistiéndose como una niña durante los últimos 9 años. Todavía tenía 9 años cuando encontré esto. Creo que ahora es adolescente. Y él tuvo la cirugía de reasignación de género. Le cortaron sus partes, le pusieron nuevas partes allí, y luego no estaba feliz con el resultado. Me pregunto por qué. Podría ser porque las partes solo las diseña el fabricante supremo de partes, el Señor Jesucristo. Pero en este sueño vi que las personas estaban, y por eso este sueño es relevante, porque este sueño fue al menos hace 5 años, y he tenido el mismo sueño, y es lo mismo. En el sueño vi personas discutiendo amargamente por el derecho a tener su propio camino sobre qué sexo serán. Vi que estaban peleando para no ser lo que querían ser, y estaban luchando por el derecho a cortar partes. Vi que también se negaban a oír la palabra de Dios. Los vi rebelándose abiertamente contra la elección de Dios para sus vidas. Rehusaron escuchar lo que dice la Biblia. Todo en lo que podían enfocarse y discutir y luchar era su elección y sus derechos. Pero mientras hacían esto, vi que se abría una puerta en cada persona. Y vi que cuando esta puerta se abrió, algo que parece. No era una persona, pero solo lo describiré como una sugerencia, una presión y una tentación. Estas 3 cosas no tenían ninguna forma física, pero esa es la única palabra que puedo usar para ello. Sugerencia, presión y tentación entraron por esa puerta en cada persona que estaba luchando y rehusando y rebelándose contra el orden de Dios, enfocándose en su elección y sus derechos por encima de lo que Dios ha establecido en la tierra como verdad. Y vi que eso entró, y entonces cada persona tenía su propia realidad. Lo que creían, la verdadera realidad fue dejada a un lado y cada uno de ellos tenía su propia realidad. Eso se apoderó de ellos y comenzaron a vivir con total convicción, cada uno en su propia verdad. Y esto fue hace años, y sin embargo muchas de las profecías que he cubierto este año en 2022 dicen esto, que vamos hacia un tiempo de realidad subjetiva. La realidad subjetiva es que cualquier cosa que yo, celestial, diga que es verdad, que el cielo es verde y que el suelo está hecho de malvaviscos, mientras sea verdad en mi mundo, tú no tienes derecho a decirme que no es verdad. Y al mirar la sociedad estadounidense hoy y lo que se está desbordando de nuestra sociedad hacia otras naciones, puedes ver que eso es absolutamente cierto. Y aún así Dios me decía esto hace 5 años, antes de esta explosión masiva de cosas como los pronombres y cosas por el estilo que jamás habían llegado a existir. Vi que porque la gente desafió y caminó totalmente en rebelión a la palabra de Dios, estas puertas se abrieron en ellos y se abrieron más y más hasta que algo entró. Cada vez que la puerta se abría y algo entraba, es cuando empecé a ver las imágenes de cortar pechos, y ponerse fajas para el pecho, y atar tu pecho hasta que fuera tan duro como un chaleco antibalas,
Y el Señor me estaba mostrando que cuando la gente cuestiona sus verdades infalibles, cuando la gente deja a un lado la santa palabra de Dios para seguir sus puntos de vista, sus sentimientos y sus opiniones, terminarán siendo réprobos en rebelión, destruyéndose a sí mismos. Y antes de que esto sea definitivo, la gente realmente necesita clamar a Dios y pedirle que los perdone porque esto es un pecado grave. Cuando pecas contra la palabra del Señor, en realidad estás pecando contra el mismo Señor Jesucristo, porque Cristo Jesús es la palabra. Tendrás que retroceder. Aquellos de naturaleza de alta opinión. Bueno, yo creo esto sobre la Biblia, pero ya sabes, ciertas partes de la Biblia han sido cambiadas y esto y aquello. Esta palabra es inmutable. El Señor dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero ninguna parte de su palabra pasará. Y además de eso, nadie que esté escuchando el sonido de mi voz ha escrito jamás un libro que sea capaz de quitar el pecado y dar vida a una persona que está pereciendo. Ningún libro de matemáticas, ningún libro de texto de economía, ningún libro de sentido financiero para la mujer sabia, ningún libro que hayas leído jamás es capaz de impartir vida al lector, excepto este. Y aún así la gente continúa porque Satanás está en ellos. Satanás está en muchos cristianos sentados en el templo diciendo que Él es Dios. Hay muchas personas que son tan desobedientes a la palabra de Dios, y aún así quieren nombrar el nombre de Jesucristo, y piensan que las puertas del cielo están aplaudiendo de anticipación, esperando abrirse de par en par para ellos. Cuando digo que el llanto y los ayes serán profundos en el día que Dios confronte a este mundo por el pecado, lo digo de verdad. Volverse réprobo significa apartarse del Dios viviente. Pero todos los que se arrepienten de ese orgullo, se arrepienten de decir mis sentimientos, la forma en que me siento es más alta que lo que dice la palabra de Dios. Y lo que me dijeron mi madre y mi abuela es más alto que lo que dice la palabra de Dios y lo que dice el Washington Post sobre los temas candentes de debate como la disforia de género y cosas así, y el movimiento trans y el movimiento abortista. Si te dejas arrastrar por esos movimientos, si te dejas arrastrar por este nuevo feminismo militante que llegará al poder cuando Kamala Harris se convierta en presidente, solo debes saber que estas cosas son, por el momento, cuando estés delante del Dios viviente para siempre. Después de que todo el ruido de los hombres haya callado, realmente espero que cualquiera que sea la excusa que tengas, te aferres a esa excusa como algunos de nosotros nos aferramos al Dios viviente para siempre. Así que ese es el mensaje. Un hombre no es una mujer, recibido el 24 de febrero del 2022. La Biblia nunca cambiará. La definición de pecado nunca cambiará. Sin un Salvador nos destruiremos a nosotros mismos. Y eso nunca cambiará. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que ponen tinieblas por luz y luz por tinieblas, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los prudentes delante de sí mismos. Isaías capítulo 5 versículos 20 y 22. Así que gracias por estar conmigo para esta profecía. Esta es Celestial con la voz del Maestro. Dios te bendiga y hasta que te vuelva a ver. Adiós.